a grabar antes de desarrollar los ejemplos, la verdad. Ya, entonces vamos a retomar desde el ejercicio 2, para aquellos que van a ver la grabación. Entonces en el ejercicio 2 queremos simplificar esta expresión, y lo primero que vamos a hacer entonces es reescribir la expresión, colocándonos de acuerdo de escoger si todas las expresiones algebraicas con exponentes fraccionarios los vamos a escribir como raíces, o bien si todas las raíces las vamos a escribir como potencia fraccionaria, de exponentes fraccionarios. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a escribir todo como raíz, para después poder simplificar y no tener esa confusión, principalmente con esa causa. Entonces vamos a reescribir la expresión con raíces. Y ahora tenemos tres medios. Aquí en este caso tenemos A, B, raíz. Arriba, entonces tenemos 3 elevado a 3 medios. Entonces esta es la raíz cuadrada de esta expresión elevada al cubo, ¿cierto? Entonces tenemos A más B, raíz cuadrada, pero toda esta expresión la tenemos al cubo. Ay, perdón, ahí voy a reescribir esto. Y recordemos entonces la expresión cuando es fraccionaria, el numerador es potencia, el denominador es el índice de la raíz. Más, entonces el segundo término, el primer término del producto, como vemos que es de exponente positivo, va a quedar en el numerador. Y nuevamente tenemos la raíz cuadrada de A más B al cubo. Por otro lado tenemos, como es negativo el exponente fraccionario, tenemos la raíz de A más B en el denominador. Vamos a reescribir esta cosa. Ya. Profe, ahí la que está elevado al cubo es A menos. Ah, muchas gracias. Muy bien. Y la otra expresión, bueno, el denominador tenemos la resta de esta raíz. Y entonces aquí notamos ahora va a ser un poco más sencillo poder identificar el producto, ¿no? Ah, pero mira, acá... De hecho, tenemos nuevamente un exponente negativo, ¿cierto? Entonces vamos a tener A más B también. Y tenemos 2 a cuadrado más B cuadrado. Ya, muy bien. Entonces, claramente el mínimo múltiplo va a ser el producto de las raíces, ¿cierto? Digamos, es un factor común de cada uno de los elementos. Entonces, reescribimos todo con factor común. Entonces, su mínimo múltiplo va a ser la raíz, el producto de las raíces. Vamos a reescribirlo así, después vamos a simplificar al final todo. Ya, entonces, el primer término, como su denominador es raíz de A menos B, necesitamos amplificarlo por la raíz de A más B, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a amplificar por eso su numerador. Entonces, como ya tenemos un raíz de A más B, por raíz de A más B, sabemos que producto de potencias de igual base, sumamos los exponentes, entonces tenemos la raíz de A más B cuarta. Vamos a, por algo simplemente de notación, vamos a guardar los paréntesis ahí para evitar cualquier confusión. Más, la segunda expresión, por el contrario, necesitamos amplificar todo por la raíz de A menos B, ¿sí? Y como nuevamente el término que se nos repite en su numerador va a suceder lo mismo. Tenemos la raíz de A menos B en este caso, a la cuarta, menos, y en este término, el último término, como ya su denominador es equivalente al mínimo común múltiplo, se amplifica por, bueno, no se amplifica, si esto se conserva, se amplifica por 1. Se amplifica por 1. Bien. ¿De qué otra forma podemos reducir eso? Bueno, ahora en realidad la única forma que queda de reducir es expandir todos los términos nomás. ¿Sí? Entonces, si no nos queda otra, vamos a expandir todos los términos. Ya, y en el primer caso, vamos a hacer uso de la potencia de una potencia. Entonces, si tenemos exponente 4, es lo mismo. En el fondo, si tenemos a la cuarta, vamos a escribir esto con otro color por aquí.
si tenemos un a a la cuarta, eso es lo mismo que si tuviésemos a al cuadrado elevado al cuadrado, ¿cierto? Y en este caso nos sirve por la raíz. Entonces, si lo reescribimos de esa forma, saltándonos, digamos, ese paso, nos va a quedar la raíz de a más b al cuadrado, entonces ahí vamos a cancelar la raíz con el cuadrado, entonces solo nos va a quedar la expresión del argumento de la raíz elevada al cuadrado de afuera de la potencia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que vamos a hacer aquí es reescribir eso como la raíz de a más b elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, con el fin de que nos quede solo a más b al cuadrado. Entonces, saltándonos, digamos, esto, porque es inmediato en estos dos primeros casos, nos va a quedar a más b cuadrado más a menos b cuadrado. Y en este caso vamos a distribuir el factor 2 a cada uno de los elementos que está en el paréntesis. ¿Ya? Y redistribuir. Entonces ahora solo nos falta expandir los productos notables y reducir términos semejantes para ver qué es lo que sobrevive y ver si es que es posible continuar reduciendo, aunque al menos por el denominador parece que no es posible. Bueno, conservamos entonces su denominador y vemos qué sucede con el numerador. Entonces tenemos producto notable con la suma, entonces tenemos a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado más a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado menos 2 a cuadrado menos 2b cuadrado y reducimos términos semejantes. Y entonces veamos qué es lo que se nos va. Se nos va el 2ab, se nos va todo, ¿cierto? Porque tenemos a cuadrado más a cuadrado, 2 a cuadrado, se elimina con el menos 2 a cuadrado, lo mismo con el b. Ya, y como suele suceder en los ejercicios que son largos, la expresión es 0. Se nos redujo todo. Bien. Entonces recordamos ahí en ese instante, ¿cierto?, algunas de las propiedades que eran importantes utilizar y que vamos a continuar usando en desigualdad y tanto en funciones como más adelante. Yeah. Bien, entonces ahora retomamos lo que habíamos quedado ayer, que eran en los intervalos, ¿cierto? Habíamos visto los intervalos cerrados y queríamos llegar a las ecuaciones lineales. Expusimos un ejemplo y quedamos que lo íbamos a retomar el día de hoy. Entonces vamos a resumir brevemente de inecuaciones lineales. Recordemos que las inecuaciones lineales eran todas las expresiones algebraicas que la podemos reducir a la forma comparándola con el cero, ¿cierto? Entonces tenemos cualquier nuestra expresión algebraica y si es mayor, menor, o mayor igual o menor igual que cero, la podemos resolver y encontrar su solución que corresponde a un intervalo o un conjunto de valores. Ese conjunto de solución y vamos a anotar con la letra S, generalmente, que esto iba a ser todos los valores reales que satisfacían dicha inecuación. Entonces, para el ejemplo que queríamos aplicar, íbamos a considerar la siguiente desigualdad o inecuación. Tenemos x más 1 sobre x menor o igual que x más 1 sobre x menos 1 menos 3 sobre x. Entonces, recordemos que todo esto está en el archivo que fue enviado de todas maneras y hoy fue actualizado en el Classroom también, ahí les coloqué el link junto con este material. Entonces está todo el paso para que lo vayan siguiendo y en otras palabras que no es necesario que ahora lo van reescribiendo, solo quizás ahí anotando algunos apuntes de las cosas que vamos a explicar de forma verbal y que no están escritas. Ya, entonces para encontrar la solución, nos decía que cuando tenemos una inecuación lineal de este tipo, tenemos que llevarlo a la forma comparándolo con el cero. Ya, entonces en este caso, vamos a reescribir en su forma equivalente esta expresión. Entonces tenemos que toda la expresión de la izquierda es menor o igual que 0. Entonces de la misma forma como cuando redujimos ahora la expresión algebraica, tenemos
diferencia y suma de expresiones algebraicas cuyos denominadores son distintos, por lo tanto tenemos que equiparar todo, ¿cierto? Entonces denotamos su mínimo común múltiplo, o bien reducimos la expresión. Entonces podemos agrupar cuyos denominadores son iguales, x y x. Entonces simplemente podemos conservar el denominador, sumar sus numeradores. Entonces tenemos x más 1 más 3, nos da x más 4 sobre x. Y ahora podemos reducir mediante el mínimo común múltiplo. Nuevamente, como son expresiones algebraicas, va a ser el producto entre ellos, ¿cierto? X por x más 1. Y buscamos por a qué valores tenemos que amplificar la primera expresión para llegar al mínimo común múltiplo. Entonces, de otra forma, notamos que toda la expresión de x más 4 sobre x tenemos que amplificar por x menos 1, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos x más 4 por x menos 1, vamos a tener, podemos ir desarrollando este tipo de cosas, por ejemplo, que van siendo un poco apuradas en este caso. ¿Ya? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Tenemos que el x más 4 sobre x, para alcanzar al mínimo común múltiplo, tuvimos que amplificar toda esta fracción, ¿cierto? Por x más 1, menos 1, perdón. Por x menos 1, ¿cierto? Y amplificamos por x menos 1. Entonces quiere decir en el fondo que esta expresión es equivalente a x más 4 por x menos 1, x por x menos 1. ¿Cierto? Recordemos que lo que está detrás de todo esto es eso, ¿cierto? Que al amplificar una fracción, en el fondo lo que yo estoy haciendo es multiplicar por 1, porque simplifico esto con esto me da 1, ¿cierto? Ya, y así obtenemos el mínimo común múltiplo, que es lo que queríamos obtener, y desarrollamos el numerador. Ya, entonces aquí tenemos, nuevamente por el producto notable, que puede ser mucho más sencillo. Recordemos que esto es x cuadrado, el número que va a acompañar al x va a ser la suma, ¿cierto?, de estos dos valores, y el producto de estos dos va a ser el último valor. ¿Sí? Tenemos eso, 4x, x menos x va a ser 3x, 4. Ya, la segunda expresión tenemos, bueno, aquí quedó expresado largo, ya, si es que no llegamos a lo mismo, digamos, porque tenemos que 4x menos x me da el más 3x, ya, sí, en este caso es lo mismo. Para la segunda expresión, entonces tenemos que su denominador es x menos 1, tenemos que amplificar todo por x, ya, entonces va a ser multiplicar x por x más 1, en el segundo caso, y eso simplemente x cuadrado menos x, o más x, perdón, y el menos anteriormente, ¿cierto?, me va a cambiar los signos. Espero que haya sido claro eso. En el caso de que quede alguna duda, de todas maneras, no dude en manifestarla. Y entonces ahora hemos no sé, homogeneizado esta expresión. Podemos reducir términos semejantes y factorizar. Y entonces reducimos términos semejantes, que en el fondo simplificar los x cuadrados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 3x menos x, nos queda 2x menos 4. Y entonces esta es nuestra expresión reducida. Tenemos 2x menos 4, factor de 10 sobre x, x menos 1. Nuevamente aquí igual se puede volver a factorizar por 2, ¿cierto? A pesar de que no va a cambiar mucho nuestra situación actual. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que vale la pena recordar? Los puntos críticos. Cuando dijimos que para hallar la solución, si no era posible factorizar directamente la ecuación, íbamos a buscar los puntos críticos, que como punto crítico lo que se entienden son aquellos valores que una expresión me la hacen cero, o bien me indefinen una expresión. En este caso, como tenemos la expresión 2x menos 4 sobre x factor de x menos 1, tenemos que hallar los x que me hacen 0 el numerador o bien 0 el denominador, ya que me indefinen esta expresión. Ya, entonces el numerador tenemos 2x menos 4,
para hallar cuál es el valor que me hace 0, el numerador simplemente basta igualar esto a 0, ¿cierto? 2x menos 4 igual a 0, despejamos x y obtenemos que x igual a 2 nos da 0 esta expresión. Entonces el punto crítico del numerador es el 2. Para el denominador tenemos un producto, tenemos que ver para cada uno de ellos. Para el x menos 1, si lo igualamos a 0, obtenemos rápidamente que x igual a 1 me indefine esta expresión. Y por otro lado, como hay un x solito, sabemos que no podemos dividir por x, o mejor dicho que x igual a 0 es 0, entonces el tercer punto crítico es el 0. Así hemos encontrado que en el 2, en el 1 y en el 0 se nos indefine esta expresión, o de otra forma, que son los valores en los que existe un cambio de signo. Cuando hablamos cambio de signo, es porque sabemos que a la derecha del 0 son positivos, a la izquierda del 0 son negativos, ¿cierto? Entonces, por eso uno se enmera en buscar los puntos críticos que son en el punto en el cual se hace 0 una expresión. Bien, para analizar el signo de la expresión completa, 2x menos 4 sobre x factor de x menos 1, es conveniente formar una tabla donde analizaremos por parte el signo por intervalo de cada término de la expresión. Entonces, como ya vimos, que al buscar el punto crítico, nosotros separamos toda esta expresión en tres cosas, ¿cierto? Es decir, en la división y en el caso de que exista un producto. Entonces, la vamos a separar nuevamente por tres cosas, que sería la expresión del numerador, y del denominador que la dividimos por el producto en x menos 1 y en x. ¿Ya? Entonces esas son las tres expresiones en las cuales vamos a analizar el signo. Además que como ya encontramos los puntos críticos, eso nos facilita mucho la idea o la intención. Entonces realizamos una tabla en la cual consideramos las expresiones que forman nuestra inecuación. Entonces, como vimos, toda la expresión la podemos descomponer en, ya sea en un cociente o en un producto, entre la expresión x, x menos 1 y 2x menos 4, que ya identificamos puntos críticos, y sabemos que el producto o cociente entre todas ellas nos da la expresión buscada. Además, aquí arribita se han identificado todos los intervalos de la recta real. Entonces tenemos desde el menos infinito hasta el 0, porque el 0 fue en el primer punto que identificamos como crítico. ¿Ya? Entonces aquí, ojo, aquí va el punto crítico, acá va el punto crítico y acá va el punto crítico. Entonces cuando hablamos de tabla, si bien este dibujo no parece tabla, ya idealmente ¿cierto? Uno va así hacia abajito como una tabla, entonces tenemos todos los intervalos de la solución. Entonces, aquí está el 0, el primer punto crítico que encontramos. Acá tenemos el 1, que era otro punto crítico. Y tenemos el 2, que era el punto crítico del numerador, ¿cierto? Que en el fondo me harían 0 esta expresión. Ya, entonces, ahora vamos a analizar el cambio de signo en x en cualquiera de estos intervalos. ¿Cómo procedimos para eso? Entonces, si yo tomo x, en esta expresión x, entonces aquí es fome, si el x pertenece a este intervalo, menos infinito hasta el 0, ¿cuál sería el signo de toda la expresión? Como es el x es fome, ¿cierto? Porque si tomamos un x entre el menos infinito y el 0, sin considerar el 0, porque está abierto, claramente son solo los valores negativos, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el 0, si yo me acerco desde la izquierda, son solo valores negativos. Por lo tanto, para cualquier valor de este intervalo, el x toma el valor negativo, signo menos. Después del 0, sabemos que cualquier x es positivo. Entonces, si consideramos un x entre 0 y 1, sabemos que es positivo. Si tomamos un x entre el 1 y el 2, también sabemos que es positivo. Y entre el 2 y cualquier número hasta el infinito, sabemos que el signo es positivo. Entonces, para la primera expresión estaba fome porque era el x, ¿cierto? Entonces, directamente tiene que ver con los signos de los mismos intervalos. Para la segunda expresión del denominador, tenemos x menos 1, y haciendo el mismo análisis, si consideramos x entre el menos infinito y el 0, ¿qué signo tendrá la expresión x menos 1? Y entonces, en el peor caso, vamos a decir, nos vamos a acercar mucho al 0, ¿cierto? Si esto fuese 0, a pesar de que no puedo tomar el 0, si fuese 0, me va a dar 0 menos 1, cuya expresión es negativa. Entonces, en el fondo, si yo tomo el x más alto, o digamos el número más grande de estos intervalos, y la expresión sigue siendo negativa, es porque para cada valor de este intervalo, esta expresión será negativa. Ahora, una forma de encontrar este signo de una forma mucho más sencilla es
como ya identificamos los puntos críticos, sabemos que si el x es mayor que 1, esto es 0, ¿cierto? Si es mayor estricto va a ser positivo inmediatamente. Entonces, aquí si consideramos x entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, ¿cierto? Tengo un medio menos 1, eso es menos un medio, y como es negativo, en este intervalo todos los valores de esta expresión serán negativos. Ahora, después del 1, por ejemplo en el intervalo 1,2, consideremos un valor aquí cualquiera. Supongamos el 3 medios, ¿cierto? O el 1,5 en otras maneras. Ya, si consideramos el 1,5, y yo tengo 1,5 menos 1, eso es 0,5, y 0,5 es positivo, ¿cierto? Entonces, todos los valores de esta expresión en este intervalo van a ser positivos. Y claramente, si yo tomo un x que sea mayor que 2, por ejemplo el 3, 3 menos 1 es 2, 2 es positivo siempre, tenemos que es positivo. Ahora, la forma más rápida de hacer esto, y que es un poco el truco, como ya hemos hecho dos mediante análisis, podemos hacer el último de manera rápidamente. En la tabla anterior, ¿cierto? Identificamos los puntos críticos. Vimos que para la expresión 2x menos 4, el punto crítico es 2, lo que quiere decir es que si el x que yo tengo es mayor que 2, es positivo, y si es menor que 2, es negativo, inmediatamente. Entonces, la tabla de esta parte puede ser más sencilla. Entonces, como acá está el 2, todo lo que viene después del 2 es positivo, y lo que está antes es negativo, inmediatamente. ¿Ya? Entonces hemos encontrado los valores que tiene esta expresión, las expresiones de la izquierda de la tabla, en estos intervalos que están identificados aquí arriba. Y ahora, para obtener el signo de toda nuestra expresión algebraica que estamos analizando, por cada uno de estos intervalos, vamos a utilizar la regla de los signos. Recordemos que la regla de los signos para la multiplicación y para la división es la misma, ¿cierto? Positivo por positivo, negativo por negativo dan positivo, y si los signos son contrarios me da negativo, ¿cierto? Ya, entonces para el primer caso tenemos menos por menos es más por menos es menos, ¿cierto? Entonces hacia abajo nos damos que el primer signo es menos. En el intervalo 0,1 tenemos más por menos es menos, y menos por menos es más. Entonces, toda nuestra expresión en el intervalo 0,1 abierto es positivo. Ahora, en el intervalo 1,2 tenemos más por más por menos menos, tenemos que es negativo en el intervalo 1,2. Y entre el 2 y el infinito positivo tenemos más, sabemos que esto es positivo. Entonces, los signos de toda nuestra expresión van a ser negativo en el intervalo menos infinito, 0 abierto, positivo entre el 0,1, negativo en el 1,2 y positivo entre el 2 y el más infinito. Ahora lo que nos importa recordar es nuestra expresión como nosotros la comparamos con el 0, ¿cierto? En nuestro caso, la verdad ya ni me acuerdo si era menor o igual que 0, me parece, la expresión. Entonces, como es menor o igual que 0, tenemos que buscar los signos negativos. Y donde es negativo, existe la solución. Entonces, en este caso, ahí vamos a comprobar. Entonces, en este caso, perdón, encontramos, bueno, los valores que hemos dicho, y lo único que nos falta analizar ahora es qué sucede justamente entre estos valores, es decir, aquí, aquí y aquí, en los puntos críticos. ¿Por qué necesitamos analizar los puntos críticos? Porque la expresión que tenemos original, 2x menos 4 sobre x por x menos 1, hay valores, estos puntos críticos, que sí estarán permitidos evaluar acá y hay otros que no, ¿cierto? Porque sabemos, por ejemplo, que el denominador no puede ser 0. Entonces, esos puntos críticos que correspondían al denominador no podemos considerarlos, que serían el 1 y el 0, ¿cierto? Es decir, estos dos puntos críticos no van a ser parte de la solución porque me indefinen la expresión. Por otro lado, si el x vale 2 y lo evaluamos acá, ¿cierto? Tenemos que esto es 0. Y la expresión sí puede ser 0, ¿cierto? O en el fondo el denominador sí tiene permitido ser 0. Entonces el 2 es un punto crítico, pero que sí corresponde a la solución. Ahora, ¿cuándo corresponde a la solución, cierto? Cuando toda la expresión es igual a 0. Por eso es tan esencial ver cómo hemos expresado nuestra desigualdad. ¿Ya? Entonces, para eso voy a volver rápidamente acá. ¿Ya? Entonces, acá, en nuestro recuadro, nosotros comparamos nuestra inecuación menor o igual que 0.
Por lo tanto, queremos buscar todos los x que sean menores que 0 o bien 0, ¿cierto? En el caso de que esta desigualdad fuese estricta, uno no considera nunca un punto crítico porque el punto crítico me hace 0 la expresión. En este caso, sí podemos considerar el punto crítico del numerador porque sí corresponde el 0 dentro de la solución, además de los negativos. Entonces, en la tabla que hicimos, nos vamos a fijar en los valores que hacen 0 la expresión y donde nos dio el signo negativo. Esos intervalos corresponderán finalmente a la solución. Ya, y entonces ahora sí, como el punto crítico nos da la expresión 0, cumple con la igualdad. En cambio, el punto crítico 0 y 1 anulan el denominador, sabemos que eso no está permitido, por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación eran los intervalos que hallamos el signo negativo, que correspondían entre el menos infinito y el 0, unión el 1 y el 2, unión el 2, que también podemos reescribir como un intervalo semiabierto, abierto en el 1 y cerrado en el 2, ¿cierto? Recordemos que esta expresión es equivalente. En el fondo lo que queremos decir es que esta expresión de acá, que sería el conjunto solución, también lo podemos reescribir, que es completamente equivalente, entre el menos infinito y el 0, unión abierto el 1,2, unión el 2. ¿Cierto? Entonces recordemos que aquí estamos considerando es exactamente esta escritura. Bien chicos, no sé si queda alguna duda de eso. Ahora vamos a pasar a valor absoluto. Entonces, vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto. Y probablemente probar alguna propiedad, yo creo. Sí. Si no, entonces vamos a definir el valor absoluto, que lo vamos a utilizar harto en desigualdades. Sea x un número real, se define el valor absoluto de x, que denotaremos por x entre barras, ¿cierto? Entre barras horizontales. No, vertical, perdón. Como el valor absoluto de x se define una función por parte que va a tener el resultado x, o la parte positiva, si es que x es mayor o igual que 0, o bien corresponde a menos x, si es que x es negativo. En otras palabras, recordemos que el valor absoluto lo que hace es dejarnos solo lo positivo del número, ¿cierto? Entonces, si es negativo, lo que hace en realidad me antepone un signo menos, tal que menos por menos es más, y así me queda la parte positiva. En el fondo es eso. Observemos algunas propiedades importantes, que si x es menor o igual que 0, entonces menos x es mayor o igual que 0, es decir, su inverso aditivo en este caso sería positivo. Por lo tanto, para cualquier x real, el valor absoluto de x es mayor o igual que 0, y el valor absoluto va a ser igual a 0 solo si x es 0. ¿Sí? Entonces lo que nos dice acá en el fondo es que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, y la única vez que el valor absoluto de algo va a ser 0 es cuando el número que está al interior es 0. El valor absoluto de x representa geométricamente la distancia de x al origen o al 0. De esta forma, dados dos números reales cualquiera, x, y, se tiene que el valor absoluto de x menos y representa geométricamente la distancia que hay entre el punto x y el punto y. Sabemos que la distancia, al ser una medida, solo vamos a obtener un valor positivo, ¿cierto? Ahí cuando tengan teoría de la medida, se van a entretener con eso. Bien, algunas propiedades para x, y reales, y consideremos c un número real positivo, incluyendo el 0, se tiene que el valor absoluto es mayor o igual que 0, y la igualdad se satisface si y solo si x es 0, ¿cierto? La observación que hicimos anteriormente. Segunda propiedad, el valor absoluto de un producto de dos reales es igual al producto del valor absoluto de ambos reales. 3, que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. 4, y esta propiedad es muy útil y una de las que más vamos a utilizar, es que el valor absoluto de x es menor o igual que c. Recordemos que c es un número real positivo y que puede ser el 0. Entonces, este valor absoluto es menor o igual que c, si y solo si x
como desigualdad está entre menos C y C. Ya, esta completa la podemos, de hecho la podríamos probar esta. Para un lado, por ejemplo, o para ambos lados, no sé, como quieren. Como quisieran verla mejor. Y entonces, por ejemplo, pues, probamos la 4. Entonces, 4. Vamos a probar para un lado, ya, porque como tenemos un sí solo sí, debería ser que esto implica lo de acá y que a su vez la derecha implica lo de la izquierda, ¿cierto? Y entonces, vamos a demostrar hacia la derecha. Asumimos verdadero esto, ¿cierto? Es decir, si el valor absoluto de x es menor o igual que c, entonces, lo que tenemos bueno, la observación que había justo antes, con el signo menos anterior, tenemos que entonces menos c cambia el sentido de la desigualdad menos el valor absoluto de x, ¿cierto? En el fondo es como si multiplicásemos esto por menos 1, ¿cierto? Eso nos invierte el sentido de la desigualdad. Entonces el c, que antes era mayor, ahora pasa a ser menor al ser negativo. Ya, además, sabemos que bueno, en este caso tenemos dos opciones, ¿cierto? Que x va a ser igual al valor absoluto de x, o bien x va a ser igual al menos el valor absoluto de x. ¿Cierto? Puede ser positivo, puede ser negativo, en el fondo. Solo estamos cambiando el signo al valor absoluto en vez de al x. Entonces, de la primera expresión, tenemos que menos c es menor o igual que menos valor absoluto de x. Esto es menor o igual que x. Esto a su vez es menor o igual que valor absoluto de x. Y esto a su vez es menor o igual que c. Entonces aquí consideramos solo lo que nos interesa, que sería ese, el x y el c. Entonces, como tenemos toda una desigualdad, ahí tenemos que x es mayor o igual que menos c y a su vez menor o igual que c. Para probar en el otro sentido se hace equivalente. En realidad, equivalentemente solo hay que cambiar el orden de esta cosa. Entonces uno supone que es verdadera esta expresión. ¿Sí? Suponemos que es verdadero y sabemos que para cualquier x real, entonces tenemos que va a ser mayor o igual que 0 o bien va a ser menor o igual que 0. Y en cada caso, según corresponda, establecemos la desigualdad. Entonces, propiedad 4 es una de las que más se utiliza. Entonces, cuando tenemos el valor absoluto y lo comparamos con algún número real positivo cualquiera, sabemos que va a estar entre el negativo y entre el positivo. Ya, eso lo podemos decir de forma más informal. La quinta propiedad es la desigualdad triangular. También una de las demostraciones más bonitas, pero por algo de tiempo no la vamos a hacer. Entonces tenemos que el valor absoluto de la diferencia entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y es menor o igual que el valor absoluto de la suma entre dichos valores, y esto a su vez es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular. Entonces, para probar la desigualdad triangular, uno prueba por separado A y B. A y B, digamos, uno le llama A esta parte, y a la parte de acá le vamos a llamar B. Entonces uno prueba primero que se cumple esto. Por otro lado, uno cumple que se prueba esto, ¿cierto? Y luego por transitividad de la relación, se tiene toda la relación ahí encontrada. Ya, nuevamente, como decía, esa demostración es un poco larga, así que no la vamos a ver. Hay una parte que es más corta, sí. La segunda, por ejemplo, la de acá es más corta. Eso, por ejemplo, podemos hacerlo para ilustrar un poco cierta propiedad algebraica que puede servir mucho. Entonces, por ejemplo, para la primera parte, si queremos ver, bueno, en realidad para la segunda parte, si queremos ver que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y,
Entonces, utilizamos la propiedad 4. Pues. Eso es. Entonces, usando 4, ¿qué es lo que nos dice 4? 4 nos dice que x, perdón, que x, que menos el valor absoluto de x, valor absoluto de x, lo mismo con y, ¿ya? Lo mismo con y. Entonces, sumamos nomás, pues. Entonces sumamos hacia abajito, ¿cierto? Entonces aquí tenemos x más y menor o igual eso. Y acá tenemos valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Cierto? Entonces, como esto es lo que queremos y esto es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos factorizar por el menos y nos va a quedar de esta forma. Entonces tenemos que el menos la suma de los valores absolutos de x más y es menor o igual que x más y menor o igual que el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Recordemos que por definición, justamente de acá, como es un sí solo sí, nosotros tenemos esto de acá, ¿cierto? La diferencia es que el c corresponde a valor absoluto de x más valor absoluto de y, ¿cierto? Entonces aquí tenemos menos c, x más y, acá hay otro c, y nos dice que si esto pasa, entonces el valor absoluto de que está al medio es menor o igual que c, con el fondo que el de la derecha. Entonces, usando 4, tenemos que el valor absoluto de x más y, que sería el valor absoluto de lo que está al medio, es menor o igual que el de la derecha, que sería x, valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y entonces, así tenemos la parte de la derecha. Ahora, para la parte de la izquierda, no es tan análogo la verdad. ¿Ya? Por eso no lo vamos a hacer, es muy largo. Aparte, es muy probable que estas cosas las vean en álgebra. Oh, perdón. Ya, la propiedad 6, por otro lado, nos dice que, si se dan cuenta, es como la 4, lo que cambia es la desigualdad. Que el valor absoluto de x es mayor o igual que c, si y solo si x es menor o igual que menos c, o x es mayor o igual que c. Como observación, notemos que la raíz cuadrada de a cuadrado, para cualquier a real, es el valor absoluto de a. Ya, entonces esto siempre vale la pena recordarlo mucho, porque por ejemplo nosotros usamos delante, pero lo usamos al revés, ¿cierto? Nosotros teníamos esto. Y en este caso sabemos que eso es a. ¿Ya? Porque aquí no hay ninguna duda de que lo que tenemos en su interior es positivo. En caso, cuando tenemos acá al revés, como se menciona aquí, ¿cierto? No, uno reduce esto, pero este A puede ser positivo como también puede ser negativo. ¿Ya? Y es por eso que nos da el valor absoluto de A. Entonces recordemos nuevamente que lo que quiere decir valor absoluto de A en realidad es que esto puede ser más A o también puede ser menos A. ¿Ya? Entonces, ojo y tener mucho cuidado con esta confusión que muchas veces pasa. ¿Ya? Como ejercicios se proponen ejercicios de desigualdades. Resolver entonces el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x menos 1 menor o igual que 2. Nuevamente ahí se recalca la propiedad número 4, que es una de las que más sirve. Así se dan cuenta. Solo que es como reutilizar la misma propiedad una y otra vez. El ejercicio 2 nos pide determinar el conjunto de solución de la inecuación dada. El ejercicio 3, resolver en los reales, nuevamente el conjunto de solución de esa desigualdad. Y 4, tenemos la expresión una nueva desigualdad, ¿cierto? Y con valor absoluto y con raíz en este caso. Y entonces vamos a dejar esos ejercicios propuestos para comenzar a resolver alguno de esos para la vuelta de la clase y así continuar o comenzar con lo que sería la unidad de funciones, ya, antes de empezar con límites. Entonces, límites es nuestra primera unidad propiamente tal del curso de cálculo 1. Entonces,
funciones, una semana más de funciones, y así tenemos toda lo que debería ser la base suficiente para comenzar con los límites. Ya, entonces los insto y los motivo mucho a trabajar en estos ejercicios, ¿ya? Y de otra forma, recordarles que en el Classroom se puede encontrar alguna de estas pautas, solo que en el muro o en el tablón, si no me equivoco que se llama, habría que ir abajo, buscar a los ejercicios propuestos o algunos resueltos del semestre pasado y usted puede encontrar la pauta de todos estos ejercicios si así desea. Ahora, la idea es que antes de buscar las soluciones y esas pautas, trate de resolverlo, ¿ya? Trate de- de repasar las propiedades que hemos estado viendo y ver cómo las podemos utilizar. En el caso de que ya, supongamos, lleva una hora en el ejercicio 3, algo por el estilo, ahí, si se cansa de verdad, ahí vea la pauta, pero la idea es que si solo sigue la pauta, siempre uno viendo el desarrollo hecho, oye, lo encuentra fácil, ¿ya? Pero la idea es ir descubriendo las propiedades y cómo van utilizándose. O en el caso, digamos, de que trata de hacer cualquiera de los cuatro y no le va resultando, vea la pauta del uno, por ejemplo, ¿ya? Y una vez que ya tiene la idea de cómo se hizo el uno, después usted trata de hacer el 2, y nuevamente en el caso de que no pudo, se quedó pegado en el ejercicio, ahí ve al menos el paso importante que le faltaba, digamos, y así, ¿ya? Como un tipo tutorial, un test, para que vaya probando su, no sé, su capacidad de resolverlo, como, sobre todo que como en un principio del semestre, la idea es que eso, ir ejercitando, a uno le va ayudando a memorizar o recordar algunas de estas propiedades sin tener que acudir siempre a un formulario. Ya recordemos que otra de las formas importantes para trabajar en matemática es que con todo lo que hemos visto en clase usted se haga un tipo de resumen, un formulario con todas las cosas importantes, propiedades y o teoremas nomás, más que solo el ejemplo, si los ejemplos usted los puede ver en el cuaderno, y con ayuda de eso uno resuelve las guías de los ejercicios para no tener que estar buscando siempre en todo el cuaderno las propiedades, ya como consejo. Eso chicos, con eso estamos súper bien y no sé si queda alguna duda.